Capítulo 2. La Tierra. Zona industrial del Gran Chicago. 10 de agosto de 2524. Cuando Avery despertó, ya estaba en casa. Chicago, el antiguo corazón del medio oeste estadounidense, era ahora una extensión urbana que cubría los antiguos estados de Illinois, Wisconsin e Indiana. El territorio no era parte de los Estados Unidos, no en ningún sentido formal. Algunas personas que vivían en la zona todavía se consideraban estadounidenses, pero al igual que todos los demás habitantes del planeta eran ciudadanos de las Naciones Unidas, un cambio radical en el gobierno que fue inevitable una vez que la humanidad comenzó a colonizar otros mundos. Primero Marte, luego las lunas jovianas, y luego los planetas de otros sistemas. Al revisar su tableta de comunicaciones en el transbordador militar desde la órbita hasta el puerto espacial de los Grandes Lagos, Avery confirmó que tenía un pase de 2 semanas, por lo que podría disfrutar de su primer descanso prolongado de la Operación Trabuquete. Había una nota en el pase del comandante de Avery detallando las heridas sufridas por los marines en su última misión. Todo el escuadrón Alfa de Avery había sobrevivido con heridas menores. Pero el escuadrón Bravo no había tenido tanta suerte. 3 marines habían muerto en acción, Kia, y el sargento de Estado Mayor Byrne, pendía de un hilo en una nave hospital del UNSC. La nota no decía nada sobre las bajas civiles. Pero Avery recordó la fuerza de la explosión del remolcador y dudó de que alguno hubiera sobrevivido. Trató de no pensar, dejar su mente en blanco, mientras abordaba un tren maglev de pasajeros desde el puerto espacial a la zona. Solo más tarde, cuando Avery salió a la plataforma elevada de la terminal de Cottage Grove, el aire caliente y húmedo de un verano tardío de Chicago volvió a enfocar sus sentidos. Mientras el sol se hundía en un final ardiente, disfrutó de la pequeña brisa que venía del lago Michigan, ráfagas tibias que golpeaban los bloques de apartamentos de piedra gris de este a oeste, dispersando las hojas de otoño de los arces de las aceras. Con los brazos cargados de bolsos de lona y con sus pantalones de vestido azul marino, su camisa de cuello y su gorra, Avery estaba empapado de sudor cuando llegó a Tesseropian, un centro de retiro activo, o eso le dijo su computadora de recepción, cuando entró en el sofocante vestíbulo de la torre. La tía de Avery, Marcille, se había mudado al complejo unos años después de que él se uniera a los marines, desocupando el mismo apartamento en la avenida Blackstone que habían compartido desde que Avery era un niño. La salud de su tía estaba decayendo y necesitaba cuidados extras. Y más aún, ella estaba sola sin él. Mientras Avery esperaba un ascensor que lo llevara al piso 37, miró fijamente hacia una sala de recreo llena de muchos de los residentes calvos y de pelo plateado de Tesseropian. La mayoría estaban agrupados alrededor de una pantalla de video sintonizada en uno de los canales públicos de noticias com. Se informaba de nuevos ataques de los Simies en Epsilon Eridanus, una serie de atentados que habían matado a miles de civiles. Como de costumbre, la emisión presentaba a un portavoz del UNSC que negaba rotundamente que la campaña militar se estuviera tambaleando. Pero Avery conocía los hechos, la insurrección ya se había cobrado más de 1 millón de vidas, los ataques de los Simies eran cada vez más efectivos y las represalias del UNSC más duras. Era una fea guerra civil que no se estaba volviendo más bonita. Uno de los residentes de la sala de recreo, un hombre negro con la cara profundamente delineada y una corona de pelo gris, vio a Avery y frunció el ceño. Le susurró algo a una gran mujer blanca en un voluminoso vestido, que estaba sentada en una silla de ruedas a su lado. Pronto todos los residentes que no tenían dificultades para oír o que no eran tan miopes como para ver el uniforme de Avery asintieron y cacarearon, algunos con respeto y otros con desprecio. Avery casi se había cambiado a su ropa de civil en el transbordador para evitar este tipo de reacción incómoda, pero al final decidió seguir con su uniforme azul por el bien de su tía. Ella había esperado mucho tiempo para ver a su sobrino volver a casa todo arreglado y pulido. El ascensor estaba incluso más caliente que el vestíbulo. Pero dentro del apartamento de su tía el aire estaba tan frígido que Avery podía ver su aliento. «Tía», llamó, dejando caer sus bolsos de lona en la gastada alfombra azul de su sala de estar. Las botellas de fino Bourbon que había comprado en el puerto espacial libres de impuestos tintineaban entre sus prendas de vestir cuidadosamente dobladas. No sabía si los médicos de su tía la dejaban beber, pero sí sabía cuánto solía disfrutar de un ocasional julepe de menta. «¿Dónde estás?». Pero no hubo respuesta. Las paredes con flores de la sala de estar estaban cubiertas con marcos. Algunos eran impresiones muy antiguas de parientes muertos hace mucho tiempo de los que su tía solía hablar como si los conociera personalmente.
La mayoría de los marcos tenían instantáneas holográficas, imágenes tridimensionales de la vida de su tía. Vio su favorita, la de su tía adolescente de pie en la orilla del lago Michigan en un traje de baño a rayas de abeja y un amplio sombrero de paja. Estaba haciendo una mueca a la cámara y a su camarógrafo, el tío de Avery, que había fallecido antes de que él naciera. Pero había algo malo con las imágenes, parecían extrañamente desenfocadas. Y cuando Avery bajó por el estrecho pasillo hasta la habitación de su tía y pasó sus dedos por los cristales del marco, se dio cuenta de que estaban cubiertos por una fina capa de hielo. Avery frotó su palma contra un gran instantánea holográfica cerca de la puerta de la habitación y la cara de un niño apareció bajo la escarcha. Joe hizo una mueca, recordando el día en que su tía había tomado la instantánea, mi primer día en la iglesia. Mientras limpiaba el resto, su mente se llenó de recuerdos, el sofocante apretón de su blanca camisa Oxford recién confeccionada, el olor de la cera de carnauba, aplicada generosamente, para enmascarar los rasguños de sus zapatos de gran tamaño con punta de ala. Durante su infancia, la ropa de Avery casi siempre estaba desgastada, y la de sus primos lejanos nunca era lo suficientemente grande para su alta y ancha estructura de hombros. Tal y como debería ser, había dicho su tía, sonriendo, mostrando nuevas prendas de su armario para inspeccionarlas. Un niño no es un niño si no arruina su ropa. Pero su meticuloso trabajo de remiendo y costura siempre aseguraba que Avery tuviera el mejor aspecto, especialmente para la iglesia. Te ves muy guapo, su tía había dicho el día que había tomado la instantánea fija. Entonces, mientras se arreglaba su pequeña corbata de cachemira, te pareces mucho a tu madre. Mucho a tu padre, conforme a afirmaciones de una herencia que Avery no había entendido. No había fotos de sus padres en la antigua casa de su tía, y no había ninguna en su apartamento ahora. Aunque nunca había dicho nada desagradable sobre ellos, estas comparaciones agridulces habían sido su único elogio. Tía, ¿estás ahí dentro?, preguntó Avery, llamando suavemente a la puerta de su dormitorio. De nuevo, no hubo respuesta. Recordó el sonido de las voces elevadas detrás de otras puertas cerradas, el furioso final del matrimonio de sus padres. Su padre había dejado a su madre tan angustiada que ya no podía cuidarse a sí misma, y mucho menos a un niño inquieto de 6 años. Miró por última vez la instantánea holográfica, calcetines de argolla debajo de unos pantalones marrones bien ceñidos, una sonrisa descarada, no menos sincera por la insistencia de su tía. Luego abrió la puerta del dormitorio. Si la sala de estar se sentía como un refrigerador, el dormitorio era un congelador. El corazón de Avery cayó hacia su estómago. Pero no fue hasta que vio la fila de 16 cigarrillos uniformemente espaciados, uno por cada hora de su día despierta, intacta en un tocador de cabecera, que Avery supo con seguridad que su tía estaba muerta. Miró su cuerpo, rígido como una tabla bajo las capas de mantas tejidas a crochet y acolchadas, mientras el sudor de su nuca se congelaba. Luego se puso a los pies de la cama y se sentó en un sillón desnudo donde permaneció, con la columna contra el frío, durante casi una hora, hasta que alguien abrió la puerta del apartamento. «Ella está aquí», murmuró uno de los camilleros del complejo mientras caminaba por el pasillo. Un joven con la barbilla hundida y el pelo rubio hasta los hombros se asomó hacia el dormitorio. «Dios mío». Saltó hacia atrás y vio a Avery. «¿Quién es usted?». «¿Cuántos días?», preguntó Avery. «¿Qué? ¿Cuántos días ha estado acostada aquí?». «Escucha, a menos que sepa». «Soy su sobrino», gruñó Avery, con los ojos clavados en la cama. «¿Cuántos días?». El camillero tragó. 3. Luego, en un torrente nervioso, «Mira, hemos estado ocupados, y ella no tenía ningún, quiero decir que no sabíamos que tenía parientes en el sistema. El apartamento está en automático». Se congeló en el momento en que ella. El camillero se alejó mientras Avery lo miraba fijamente. «Llévatela», dijo Avery de plano. El camillero hizo un gesto a su compañero más bajo y regordete que estaba agazapado en el pasillo detrás de él. Rápidamente los dos hombres colocaron su camilla al lado de la cama, retiraron las capas de sábanas y transfirieron suavemente el cuerpo. Los registros dicen que ella era evangélica promésica. El camillero jugueteó con las correas de la camilla. ¿Es eso cierto? Pero la mirada de Avery había vuelto a la cama, y no respondió. Su tía era tan frágil que su cuerpo solo había dejado la más mínima impresión en el colchón de espuma. Era una mujer pequeña,
pero Avery recordó lo alta y fuerte que se veía cuando los servicios sociales de la zona lo dejaron en su puerta. Una montaña de amor materno, sustituto y disciplina ante sus cautelosos ojos de 6 años. ¿Cuál es tu dirección de comunicación?, continuó el delgado camillero. Te haré saber el nombre del centro de procesamiento. Avery sacó sus manos de los bolsillos y las puso en su regazo. El camillero regordete observó que los dedos de Avery se apretaron en forma de puños y tosió, una señal para su compañero de que ahora sería un buen momento para irse. Los dos hombres movieron la camilla de un lado a otro hasta que apuntaba fuera de la habitación, luego la empujaron ruidosamente por el pasillo y salieron por la puerta del apartamento. Las manos de Avery temblaban. Su tía había estado tambaleándose en el borde durante algún tiempo. Pero en su reciente correspondencia con ella le había dicho que no se preocupara. Al oír eso, quiso pedir su permiso de inmediato, pero su comandante le ordenó que dirigiera una misión más. Por todo el maldito bien que le había hecho a alguien, Avery maldijo. Mientras su tía moría, él estaba atado a un hornet, rodeando el Gem Dandy en Tribute. Avery saltó de la silla, se acercó rápidamente a sus bolsos de lona y sacó una de las quintas de ginebra libre de impuestos. Agarró su abrigo azul y metió el frasco de cristal en un bolsillo interior. Un momento después, salió por la puerta del apartamento. El Dog and Pony le preguntó a Avery a la computadora de la recepción de camino al vestíbulo. ¿Sigue en funcionamiento? Está abierto todos los días hasta las 4 de la mañana, respondió la computadora a través de un pequeño altavoz en el panel de selección de pisos del ascensor. Las damas no pagan entrada. ¿Le llamo a un taxi? Caminaré. Avery le quitó la tapa a la ginebra y tomó un generoso trago. Y luego se dijo a sí mismo, mientras pueda. La botella solo duró 1 hora. Pero era fácil encontrar otras, ya que una noche de bebida se convirtió en 2 y luego en 3. Gut Check, Rebound, Severe Tire Damage, nombres de clubes llenos de civiles ansiosos por el dinero de Avery, pero no de las historias de cómo se lo había ganado, excepto por una chica en un escenario poco iluminado en un tugurio de la calle Alsted. La bonita pelirroja era muy buena fingiendo que escuchaba, y a Avery no le importaba fingir que no tenía nada que ver con la frecuencia con que golpeaba su chip de crédito contra el lector adornado de su ombligo. El dinero acercó su piel pecosa, su olor y su sonrisa perezosa, hasta que una mano áspera se posó en el hombro de Avery. Cuidado con las manos, soldadito, advirtió un gorila, con la voz elevada por encima de la música del club. Avery apartó la vista de la chica, con la espalda arqueada sobre el escenario. El gorila era alto y tenía un estómago considerable que su cuello de tortuga negro y apretado apenas podía contener. Sus fuertes brazos estaban acolchados con una engañosa capa de grasa. Avery se encogió de hombros. He pagado. No para tocar. El gorila se mofó, revelando 2 incisivos de platino. Este es un establecimiento de clase. Avery intentó alcanzar una pequeña mesa redonda entre sus rodillas y el escenario. ¿Cuánto?, preguntó, levantando su ficha de crédito. 500. Vete a la mierda. Como dije. Clase. Ya he gastado mucho, murmuró Avery. Su salario del UNSC era modesto, y la mayoría había ido a ayudar con el apartamento de su tía. Ah, ¿ves? El gorila disparó un pulgar hacia la chica. Ella se escurrió lentamente hacia atrás en el escenario, su sonrisa ahora era un ceño fruncido de preocupación. Tienes que hablar bien, soldadito. El gorila apretó el hombro de Avery. No es una de esas putas INIE a las que estás acostumbrado en EPSI. Avery estaba harto de la mano del gorila. Estaba harto de que lo llamaran soldadito. Pero que un civil le vomitara un insulto, alguien que no tenía ni idea de a qué se había acostumbrado en el frente con la insurrección. Esa fue la gota que colmó el vaso. Déjame ir, gruñó Avery. ¿Vamos a tener problemas? Todo depende de ti. Con su mano libre, el gorila se puso de espaldas y sacó una barra de metal de su cinturón. ¿Por qué no vamos tú y yo afuera? Con un movimiento de muñeca, la barra dobló su longitud y reveló una punta electrificada. Era un dispositivo de aturdimiento humillante. Avery había visto a los interrogadores de la ONI arremeter contra los prisioneros de INIE con esas cosas. Sabía lo debilitantes que eran, y aunque Avery dudaba que el gorila tuviera tanta habilidad con él, como un espía de la ONI, no tenía intención de terminar sacudiéndose en un charco de su propia orina, en el piso de este establecimiento de clase. Avery alcanzó su bebida, reposando en el centro de su mesa. Estoy bien aquí.
Escucha, soldadito hijo de... Pero el movimiento de Avery fue solo una finta. Cuando el gorila se inclinó hacia adelante para seguirlo, Avery agarró la muñeca del hombre y la puso sobre su hombro. Luego tiró hacia abajo, rompiéndola en el codo. La chica del escenario gritó mientras un hueso desgarrado atravesaba la camisa del gorila, salpicando sangre en su cara y cabello. Mientras el gorila aullaba y caía de rodillas, dos de sus compañeros, con vestimenta y constitución similares, se precipitaron hacia adelante, tirando sillas fuera de su camino. Avery se puso de pie y se giró para encontrarse con ellos. Pero estaba más borracho de lo que pensaba y evitó un golpe en el puente de su nariz que le hizo echar la cabeza hacia atrás y envió su propia sangre hacia el escenario. Avery se tambaleó hacia los aplastantes brazos de los gorilas. Pero cuando lo sacaron corriendo por la puerta trasera del club, uno de ellos se resbaló en la escalera metálica que llevaba al callejón. En ese momento, Avery pudo liberarse, dando un golpe mucho más fuerte del que había recibido, y alejarse del ruido de las sirenas que se acercaban antes de que un par de sedanes azules y blancos depositaran 4 de los mejores de la zona en la puerta del club. A tropezones por las aceras atestadas de Halstead, su uniforme de gala ahora estaba tan sucio como un conjunto de uniformes del campo de batalla. Avery huyó de la paranoia de las miradas acusadoras hacia un sucio semisótano debajo de un contrafuerte remachado para la línea local del Maglev. Un soporte reutilizado del antiguo ferrocarril elevado de Chicago, todavía reconocible a pesar de siglos de apuntalamiento. Avery puso una bolsa de basura de plástico verde entre él y el contrafuerte y se sumió en un estupor. Hazme sentir orgullosa, haz lo que es correcto. Esta fue la instrucción de su tía el día de su reclutamiento, sus pequeños pero fuertes dedos llegaron a la altura de su barbilla de 19 años. Conviértete en el hombre que sé que puede ser. Y Avery lo había intentado. Había dejado la tierra listo para luchar por ella y por aquellos inocentes cuyas vidas el UNSC le había convencido de que estaban amenazadas por hombres hostiles pero idénticos a él. Asesinos. Íñez. El enemigo. Pero ¿dónde estaba el orgullo? ¿Y en qué se había convertido? Avery soñó con un niño que se ahogaba en los brazos de una mujer con un detonador, imaginó el tiro perfecto que habría salvado a todos en el restaurante y a sus compañeros marines. Pero en el fondo sabía que no había un tiro perfecto. Ninguna bala mágica que pudiera detener la insurrección. Avery sintió un escalofrío que lo despertó. Pero el casi silencioso estruendo de un tren de pasajeros Maglev sobre su cabeza solo había movido la bolsa de basura, haciendo que Avery se estrellara contra el vaporoso metal del viejo soporte. Se inclinó hacia adelante y puso su cabeza entre sus rodillas. Lo siento, dijo Avery con voz ronca, deseando que su tía estuviera viva para oírlo. Entonces su mente se derrumbó bajo el peso multiplicador de la pérdida, la culpa y la rabia. El teniente Downs azotó la puerta de su sedán azul oscuro con la fuerza suficiente para sacudir el vehículo de bajo perfil en sus 4 gruesos neumáticos. Tenía al chico enganchado, listo para unirse. Pero entonces los padres se enteraron de sus esfuerzos, y todo se vino abajo. Si no fuera por el uniforme de Downs, el padre podría haberlo golpeado. Aunque ya no estaba en forma, con su uniforme azul, el reclutador del cuerpo de marines del UNSC seguía siendo una presencia imponente. Mientras el teniente reordenaba su lista mental de prospectos, el pequeño grupo de hombres principalmente jóvenes que habían mostrado algún interés en sus llamadas inesperadas y sus discursos en las esquinas, se recordó a sí mismo que no era fácil reclutar soldados en tiempos de guerra. Con una guerra tan brutal e impopular como la insurrección, su trabajo era casi imposible. No es que a su comandante le importara. La cuota de Downs era de 5 nuevos marines por mes. Con menos de una semana para el final, no había conseguido ni siquiera uno. Tienes que estar bromeando. El teniente puso una mueca de asco al rodear la parte trasera de su sedán. Alguien había usado una lata de pintura roja para dibujar fuera Ennis en el grueso parachoques del vehículo. Downs se alisó el pelo corto. Era un eslogan cada vez más popular, un grito de guerra para los ciudadanos más liberales del planeta central que creían que la mejor manera de acabar con la matanza de Epsilon Eridanos era simplemente dejar que el sistema se retirara y dar a los insurreccionistas la autonomía que deseaban. El teniente no era un político. Y aunque dudaba que el liderazgo de la ONU pudiera apaciguar a los Íñez, sabía algunas cosas con seguridad: la guerra seguía en marcha, el cuerpo de marines era una fuerza totalmente voluntaria, y solo tenía unos pocos días para cumplir su cuota antes de que alguien con mucho más poder que él le diera otro mordisco a su ya bien masticado trasero. El teniente abrió el maletero del sedán y sacó su gorra y el maletín.
Cuando el maletero se cerró automáticamente detrás de él, se dirigió hacia el centro de reclutamiento, una tienda convertida en una galería comercial en el lado norte de Chicago. Cuando Downs se acercó a la puerta, notó que un hombre estaba desplomado contra ella. 487-89-20114 AJ, murmuró Avery. ¿Puedes repetirlo? Downs preguntó. Reconocía un número de serie del UNSC cuando lo escuchaba, pero el teniente aún no había aceptado que el borracho que estaba fuera de su oficina era el sargento de Estado Mayor del Cuerpo de Marines, indicado por los 4 galones dorados en la manga de su sucio vestido. Es válido, dijo Avery, levantando la cabeza desde el pecho. Compruébelo. El teniente enderezó sus pies. No estaba acostumbrado a recibir órdenes de un suboficial. Avery eructó. Estoy ausente sin permiso. 72 horas. Eso llamó la atención de Downs. Abrió su maletín sobre su codo y retiró su tableta de comunicaciones. Dime eso una vez más, preguntó, introduciendo el número de serie repetido lentamente de Avery con rápidos golpes de su dedo índice. Unos segundos después, el historial de servicio de Avery apareció en la tableta. Los ojos del teniente se abrieron de par en par cuando una larga serie de citas meritorias y elogios del campo de batalla descendieron en cascada por la pantalla monocromática. Orión, caleidoscopio, madera enredada, trabuquete. Docenas de programas y operaciones, de los cuales Downs nunca había oído hablar con anterioridad. Adjunto al archivo de Avery había un mensaje prioritario del Comando de la Flota, el Cuartel General de la Armada y del Cuerpo de Marines en Rich. Si estás ausente sin permiso, a nadie parece importarle. Downs volvió a colocar su tableta de comunicación en su maletín. De hecho, me complace informarte que tu solicitud de traslado ha sido aprobada. Por un momento, los cansados ojos de Avery brillaron con sospecha. No había solicitado un traslado. Pero en su actual estado de aturdimiento, cualquier cosa sonaba mejor que ser enviado de vuelta a Epsilon Eridanus. Sus ojos se oscurecieron una vez más. ¿A dónde? No lo dice. Mientras sea tranquilo, murmuró Avery. Dejó caer su cabeza contra la puerta del centro de reclutamiento justo entre las piernas de un marine en completo uniforme de combate en un cartel pegado al interior de la puerta que decía, aguantar. Lucha. Servir. Avery cerró los ojos. Oye. Downs dijo bruscamente. No puedes dormir aquí, Marine. Pero Avery ya estaba roncando. El teniente hizo una mueca, pasó uno de los brazos de Avery por encima de su hombro y lo llevó al asiento trasero de su sedán. Mientras Downs salía del estacionamiento del centro comercial hacia el tráfico de mediodía, se preguntó si encontrar un solo héroe de guerra ausente sin permiso era tan bueno como fichar a 5 reclutas novatos, si sería suficiente para mantener contento a su oficial al mando. Puerto Espacial de los Grandes Lagos, le ladró a su sedán. La ruta más rápida. Mientras un mapa holográfico se materializaba en la superficie interior del parabrisas curvo del sedán, Downs sacudió su cabeza. Si tan solo pudiera tener esa suerte.